San Agustín de Trinitate, el libro 9, capítulo 4, número 7. Bien, ¿quién es el voluntario, el primer voluntario? Si no se ofrece nadie, yo puedo leer. Eros, perfecto. Este es el Sí, libro sobre el amor, el 9. Así que te toca partir. necesariamente, obligatorio. Dice, y si existen algunos cuerpos que absolutamente no pueden ser cortados ni divididos, sin embargo, si constaran de sus partes, no serían cuerpos. La parte entonces se dice relativamente al todo, porque toda parte es parte de algún todo, y el todo es todo de todas sus partes. Pero como tanto la parte como el todo son cuerpos, estas cosas no se dicen solo relativamente, sino también son sustancialmente. Entonces, quizás la mente es el todo y el amor con que se ama y el conocimiento con que se conoce son como partes de ella, y de esas dos partes consiste ese todo. ¿O acaso son tres partes iguales de las cuales se compone un todo, un solo todo, pero ninguna parte comprende el todo del cual es parte? Pero cuando la mente se conoce toda entera, es decir, se conoce perfectamente, el conocimiento de sí misma está en toda ella. Y cuando se ama perfectamente, se ama toda entera, y el amor de sí está en toda ella. ¿Acaso entonces, tal como del vino, del agua y de la miel se hace una sola bebida, y cada cosa está en toda ella, y sin embargo son tres, en efecto, de ninguna parte de la bebida que no tenga estas tres cosas, pues no están unidas como si fuesen agua y aceite, sino que están completamente disueltas y son todas sustancias, y todo ese licor es una cierta sustancia única que se hace a partir de las tres. Ahí faltó Ahí. la S, sí. Eh, hay que creer que algo, eh, ahí sigo la pregunta ahora. Hay que creer que algo así son al mismo tiempo estas tres cosas, la mente, el amor y el conocimiento, pero el agua, el vino y la miel no son de una sola sustancia, a pesar de que de la fusión entre ellas resulta una sola sustancia de la bebida. Pero no veo de qué manera aquellas tres cosas no sean de la misma esencia, siendo que la misma mente se ama a sí misma y ella misma se conoce, y de tal manera estas cosas son tres, y que la mente no sea amada o conocida por una otra cosa. Por lo tanto, es necesario que estas tres sean de una sola y la misma esencia, y por lo tanto, si fuesen fusionadas en una solución, de ninguna manera serían tres ni podrían relacionarse una con otra. Al mismo modo que de si unos de un solo y el mismo oro se hicieran tres anillos semejantes, a pesar de estar conectados, se relacionan uno al otro porque son semejantes, pues todo lo que es semejante a algo, y es una trinidad de anillos, y es un solo oro. Pero si se mezclaran entre sí y se esparcieran cada una por toda su masa, dejará de existir aquella trinidad, y todos no será, y no solo se llamará un solo oro, tal como se decían aquellos tres anillos, sino que ya no habrá tres cosas áureas. Sí. Si quieren resumamos este, no es difícil. ¿Quién quiere resumirlo? Quizás Sebastián. Lo que yo entendí en esta lectura fue que todos los elementos, bueno, que todos están relacionados a un uno, a un todo. Y en su división, o cuando se determinan ciertas partes, igual están relacionadas entre sí a un uno, a un todo. Sí, y propiamente no son partes, ¿no? Eh, claro, porque podría concebirse la mente en el fondo como algo corpóreo, que es un todo, y, y estas tres serían como tres partes, pero en realidad cuando ella se conoce toda entera, ¿no? Entonces, y cuando se ama perfectamente, ¿no? También se ama toda entera, el amor de sí está en toda ella.
Claro, entonces en el fondo lo que quiere decir es que no calza mucho este paralelo corpóreo, ¿no? Por eso no es algo corpóreo, porque no son como partes, ¿no?, que conforman un total, sino que como que se compenetran recíprocamente, ¿no? Y tampoco se puede comparar con, con una mezcla, ¿no? Tal como el vino del agua, una solución, ¿no? Tal como el vino del agua y de la miel se hace una sola bebida, cada cosa está en toda ella y sin embargo son tres. Claro, pero son sustancias diferentes, ¿no? A pesar que después de la fusión podría decirse que resulta una única sustancia de la bebida. Pero claro, no son de la misma esencia los ingredientes. En cambio, él quiere decir que sí la mente, ¿no? A pesar que son tres como facultades, ¿no? Pero son de la misma esencia, porque la que se ama es ella misma y la que se conoce es ella misma, ¿no? Es la misma mente que se ama a sí misma y ella misma se conoce. Entonces es una sola esencia, en definitiva, ¿no? Claro, son diferentes facultades, ¿no? Pero una misma esencia. Si fuesen fusionadas, claro, no son como tres sustancias que son fusionadas, que sean solubles y den lugar a una tercera cosa, ¿no? Porque si yo mezclo el vino con la miel, etcétera, tengo una tercera cosa que no es ya ni solo vino ni solo miel. Tengo un tertium quid. En cambio, estas no son como tres sustancias que se fusionan, sino que es siempre la misma esencia que tiene estos tres aspectos que se compenetran recíprocamente. Claro, tampoco son como, no es cuerpo porque tampoco son como tres objetos de la misma sustancia que después se fusionan. Pues si fueran, claro, como tres anillos de oro que después se fusionan, entonces ya dejarían de ser tres, ¿no? En cambio, el conocimiento y el amor no es que se fusionen en el sentido que desaparezcan y formen una tercera cosa, sino que se compenetran manteniéndose distintos al mismo tiempo, como distintos aspectos. Bien. Bueno, y eso lo sigue explicando en el siguiente. Leamos el siguiente. No sé si quieres seguir tú, Sebastián. Ya, yo sigo. Ya, perfecto. Pero en aquellas tres cosas, cuando la mente se conoce y se ama, permanece una trinidad: la mente, el amor y el conocimiento. Y no se confunden con ninguna fusión, a pesar de que cada una está en sí misma y recíprocamente toda entera en todas. Toda entera en todas. Ya sea cada una en cada una de las ya sea cada una en cada una de las otras dos, ya sea cada una de las otras dos en cada una, y así todas en todas. En efecto, también la mente es, por cierto, sí misma, porque por sí misma se dice mente, a pesar de que cognoscente o conocida o cognoscible se dice relativamente a lo que conoce. Y también amante y amada o amable se refiere al amor con el cual se ama. Y lo que conoce, a pesar de que refiere a la mente cognoscente o conocida, sin embargo, también se dice conocida y cognoscente en relación a sí misma. En efecto, el conocimiento por el cual la mente se conoce a sí misma no es desconocido por ella. Y el amor, a pesar de que se refiere a la mente que ama, de la cual es amor, sin embargo, es amor también con respecto a sí misma, de manera que es también en sí misma, porque también el amor es amado.
y no puede ser amado por otra cosa sino por el amor, es decir, por sí mismo. Así están cada una en sí misma. En cambio, están así la una en la otra, porque también la mente que ama está en el amor, y el amor en el conocimiento del amante, y el conocimiento en la mente del que conoce. Cada una está así en cada una de las dos, porque la mente que se conoce y ama está en su amor y en su conocimiento, y el amor de la mente que ama y que se conoce está en su mente y en su conocimiento, y el conocimiento de la mente que se conoce y se ama está en su mente y en su amor, porque se ama conocente y se conoce amante, y por eso también ambas están en cada una, porque la mente que se conoce y se ama con su conocimiento está en el amor, y con el amor en el conocimiento, y el mismo amor y el conocimiento están al mismo tiempo en la mente que ama y se conoce. ¿Por qué? Porque de qué manera está toda entera en todos, ya lo hemos expuesto arriba, dado que la mente se ama a sí misma toda entera, y toda entera se conoce y conoce toda entera su amor, y ama todo entero su conocimiento, siendo que estas tres cosas que son perfectas respecto perdón, y toda entera se conoce y conoce todo entero su amor y ama todo entero su conocimiento, siendo que estas tres cosas son perfectas respecto de sí mismas. Por tanto, de manera admirable, estas tres cosas son inseparables de sí mismas, y sin embargo, cada una de ellas es una sustancia, y al mismo tiempo, todas son una sola sustancia o esencia, siendo que se dicen en relación recíproca. Mm. Esto último no me queda claro, pero partamos del comienzo. ¿Quién quiere resumir esto? Quizás Benjamín. Eh, Benjamín dice que no puede hablar Ah, por esta ah, vez, pero yo no puede hablar. puedo intervenir. Tampoco Emilio. Pues. Ya, Sí, entonces le toca a Eros. sí, yo podría intervenir. O sea, según lo que entiendo, claro, aquí está como el problema de la identidad eh, entre la mente, el amor y el conocimiento. O sea, cómo se puede identificar estas tres sustancias sin que se contradiga la idea de que cada una es, eh, valga la redundancia, es una sustancia o depende de sí misma. Eh, claro, aquí se dice que esa es como la conclusión que llega, o sea, la mente, el amor y el conocimiento, eh, no se debe entender esa unidad como una fusión, según Mm, lo que se ha dicho anteriormente, pero cada una se dice respecto a la otra. Claro, no se Por eso es una confunde relación, con ninguna fusión, ¿no? Eh, claro. 5, 8. Claro, eso está traducido literalmente. Es commixtione, nulla commixtione confunditur, sí. A pesar de que cada una está en sí misma y recíprocamente toda entera en todas. Claro, Claro. toda la mente está en cada una, claro, porque la mente está en el amor por cuanto la mente ama y al mismo tiempo es amada. Y la mente conoce y al mismo tiempo se conoce. Entonces cada una está en sí misma y recíprocamente toda entera en todas. Cada una en cada una de las otras, ¿no? Y también cada Mm, una de las otras dos en cada una. Claro. sí, me quedó claro la relación como de reciprocidad, pero nada más bien no me queda claro eh, por qué respecto de sí mismo. Eh, la mente respecto de sí, eh, el amor respecto de sí y el conocimiento respecto de sí son tratados como una sustancia. ¿Y cuál sería como, todavía no logro captar como cuál sería como la armonía?
Sí, lo, sí, lo que yo tampoco entiendo es por qué dice que cada una es sustancia, como dice al final. ya, sí, Eso no me queda yo claro, creo que porque estamos... dice, mm, claro, cada una de ellas es una sustancia y al mismo tiempo todas son una sola sustancia o esencia. Vamos a revisar el claro, texto original, sí. Miro por hizo eso, otro de hecho, modo. por eso yo le dije le dije eso al principio, o sea, eh, de que a San Agustín aquí entendería comúnmente es en sí mismo como algo equivalente a decir que es una sustancia. Mm. Eh, O sea, sí, porque no se entiende, porque también en la Trinidad él habla de personas, evidentemente, y no claro, de sustancias. sí, No de tres, no son tres sustancias. Claro, son tres personas. a pesar que son tres subsistencias, pero no tres sustancias, como Pero eso sería sinónimo de como esencia. o como tres hipóstasis, como lo Mm. entiende. Claro, y ese es uno de los puntos donde yo le daría un pequeño retoque a Agustín, una pequeña corrección. Claro, no, creo que no sería correcto hablar de tres sustancias, ¿no? Que como que cada una de ellas es una sustancia. Porque precisamente, si no, nos explica cómo se compenetran recíprocamente, porque la sustancia es algo que es, claro, que es algo en sí. Entonces, relativamente a sí, y aquí ellas se compenetran. Claro, cada una también, evidentemente, también se puede considerar en sí, pero no es separable no es separable de las demás. Emilio pregunta si Claro, Arias no comenta ese pasaje. no tengo idea, a ver, voy a ver. Dale una miradita. Voy a ver si también la versión italiana lo comenta. Veamos, veamos. Claro, lo que sí no, a lo mejor habría que interpretarlo no en el sentido de tres sustancias, o sea que cada una de ellas es una sustancia en el sentido que entonces suman tres, Claro, sino que quizás hay que entenderlo en el sentido de que cada una de ellas puede, como contiene las otras dos, puede tomarse como representante de la única sustancia. Como en cada una de las personas divinas está toda la sustancia divina, así en cada una de esas facultades como que está toda la sustancia humana. Quizás sea ese el sentido más probable, porque claro, en ninguna parte dice que hay tres sustancias, sino que es una deducción que nosotros hacemos cuando dice que cada una de ellas es una sustancia. Voy a ponerle una notita con la posible interpretación, que quizás es la más correcta. El traductor dice Shaka, San Agustín, allá. Página 427, ya. Ah, perfecto, entonces podemos ir a ver allá. Este libro yo lo subí, ¿cierto? sí, profe. Mm, perfecto. Voy a ponerle una notita y después podemos ir a ver Shaka, que dice. Es una sustancia. Agreguémosle una notita, referencia. No en el sentido de que sean tres sustancias, sino que cada una de estas facultades contiene toda entera la sustancia
humanas, digamos. O la sustancia del alma, podríamos decir. Sí, yo creo que es la forma más lógica de interpretarlo. Veamos qué dice Shaka. A ver si lo voy a tener acá. Shaka. Shaka San Agustín. Página 427. Cien- 324. 426. 427 acá. Dos son para Agustín las facultades propias de la mente, la inteligencia y la voluntad. La memoria es el lugar de donde ambas proceden. Como tal, es el contenido de la mente, de la que no se distingue. Ah, no, pero no estoy compartiendo. Voy a compartirlo para que lo vean. Dejar de compartir. Compartir. Ahí sí. Todas las operaciones del espíritu provienen del espíritu mismo por medio de la inteligencia razón que alcanza la verdad y de la voluntad que se adhiere al bien. La primera es fundamento y origen del conocimiento. La segunda, principio de todos los movimientos interiores. Aquí está la base de la vida de la mente, que esencialmente es vida, incluso de la sobrenatural. La mente y sus facultades se compenetran, se identifican y con todos son distintas. Ciertamente este es uno de los puntos más complicados y profundos del pensamiento agustiniano. Y no creemos que puedan ser aclaradas todas las dificultades. Algunas son quizás intrínsecas al mismo problema. Declara Agustín que no podemos conocer todo lo que hay en la profundidad del hombre. Podemos penetrarla hasta el punto de saber, etcétera, etcétera. Daremos una interpretación conforme a la vida de la mente en su concreción, etcétera. El problema de que se trata presentado... Ah, pero ese es solo el inicio, después hay que leerse todo. Yo pensé que en esta página estaba la respuesta, pero no, es el inicio. Entonces no lo podemos leer todo ahora, leámoslo después con calma. ¿Eros? Profe, ¿usted cree que esa otra dificultad como para justificar la, esta Trinidad en cuanto a imagen del Dios Trino en el hombre, es porque justamente somos una imagen finita? En cambio, cuando se trata de ya cuestiones de orden, de otro tipo de orden, un caso como de Dios que es perfecto en ese sentido, ahí uno tiene un campo como de abstracción mucho más favorable. No sé si, no sé si se entiende como mi observación. En realidad pregunto. Eh, Mm, yo creo que la única manera, claro, de responder eso es mostrando que en esta Trinidad humana está presente, o sea, no solo es imagen, sino que la Trinidad divina está interactuando con ella, ¿no? O sea, que lo que ella conoce cuando, lo que decíamos la vez pasada, lo que ella conoce cuando se conoce, involucra implícitamente también conocer la verdad, que es últimamente, se remonta a la Trinidad. Y cuando ama el amor, o sea, cuando se ama el amor, lo que él dice, ¿no? Este amor, entonces reenvía siempre a la Trinidad divina. Entonces es imagen, claro, sí, pero no una imagen meramente como separada de la Trinidad, sino que una imagen donde la mm, Trinidad misma está interactuando para que esta ya, misma sí, relación recíproca eh, entre las tres facultades del alma funcione. No puede funcionar como algo independiente, como de la Trinidad divina.
Entonces, cuando él Sí, dice, voy a volver a compartir el texto de Agustín. Eh, claro, cada una está, cuando dice cada una está en cada una de las otras dos, eso no hay que tomarlo al pie de la letra como si fuera eso independiente de la Trinidad Divina, porque en la Trinidad Divina eso es absoluto. Cada una de las personas está absolutamente y nada más que en cada una de las otras. Pero en la Trinidad claro, humana, claro, cada una está en cada otra, pero por medio de algo que es el reflejo de la Trinidad Divina, porque se ama a sí misma en la verdad, que es, o sea, perdón, se conoce a sí misma en la verdad, que es una impresión de la verdad divina en el alma, y se ama a sí misma en el amor, que es una participación del amor divino. Entonces, esta es una imagen en este sentido que depende, claro, no funciona autónomamente, ¿no? Sino que depende siempre metafísicamente de estas relaciones trinitarias que fundan las relaciones dentro de la sustancia del alma. Entonces, yo pues creo sí. que eso está como un poco sobreentendido quizá acá, pero no está dicho explícitamente. Claro, hay que reflexionar un poco para explicitarlo. Mm. Qué bueno que haya hecho esa distinción, profe. Creo que aclara bastante mal cómo está relación entre Dios trino y hombre trino. Y hombre trino, claro. Eh, Y aclara por qué, claro, no sé si tu pregunta iba para ahí, cómo puede ser, claro, lo finito, algo que es imagen de lo infinito, ¿no? Del ser claro, sí, infinito. para allá iba mi pregunta, sí. Mm, Y por eso claro. y bueno, yo decía que quizá una posible dificultad sería esa, o sea, como el carácter de la finitud eh, del ser humano, como que hace más difícil como justificar esta idea de la Trinidad, o sea, eh, como esa semejanza entre Dios y los hombres, o sea, Mm. eh, que en cambio, por ejemplo, como lo hace en el libro quinto de Trinidad, de cómo llega a justificar como esta idea de la Trinidad, creo que es mucho más, no le sale tan difícil como acá, o sea, a propósito de que él entienda acá, lo que entiende acá por substancia en el hombre, o sea, quizás eso es apropiado decirlo en el caso de Dios, en el caso de ese tipo de relaciones, pero en el caso para los seres humanos es distinto y es más complicado afirmarlo, pienso Claro, yo, es por más eso, complicado, claro, porque claro. Y por eso involucra pienso que su otro, distinción es involucra la importante. relación con claro, Y no por solo, eso creo que su distinción, sí, perdón, eso es. claro, por eso no es solo una relación entre las facultades del alma, sino que esta relación involucra a su vez la relación eh, con las personas divinas y de las personas divinas en sí mismas. O sea, todo ese discurso debe ser conectado con este, porque si no, claro, no se entiende. Si no, no se entiende. Claro, Porque si no, uno podría tomarlo al pie de la letra. Si uno lo toma esto al pie de la letra sin relacionarlo con lo anterior, con la Trinidad divina, entonces podría, en base a estas fórmulas tomadas al pie de la letra, hacer de la mente humana algo absoluto. Porque, claro, se diría que entonces la mente, si yo tomo este pasaje, lo aíslo, ¿no? Podría llegar a decir que no sé, la mente, ella se conoce toda entera perfectamente, el conocimiento de sí misma está en toda ella, entonces parece que no necesita de nada más, que, digamos, que ella se conoce por medio de ella misma y entonces es un ser como autónomo. Y eso obviamente claro, es falso, porque sería una entonces, una Trinidad divina. Entonces no sería la Trinidad humana, sería la Trinidad divina. Perdón, ¿qué pasa? Ah, si es urgente, sí, es urgente. ¿Cómo no sabes? ¿Ah? Ah, ya, ya. Sí, perdón. Vamos a hacer una interrupción de 25 segundos, una cosa cortita. Eh, eh,
¿Qué calle Creo está que sí, cortada? Ah, buena, está Eto. cortada. Bueno, Seba, está cortada la iglesia, hermano. Es que, bueno, empezó hace como 20 minutos, se salieron de acá los cabros del cenicero con una bengala y se fueron por Grecia y cortaron la calle. Llegaron los pacos, llegó el retén, Juanaco y empezaron a reprimir, le echaron ¿cómo se llama? Una molotov ahí. Así que ahora está tranquilo, ¿cachai? Pero piola. Oye, espérate, esto está grabado, esto está grabado. Ah, no, pero no creo que pase algo. ¿Qué pasó con la Molotov? ¿Dónde hay una? No, que cortaron acá a Grecia, sí. Ahora, hoy día. Ahora, hace como unos 20 minutos. Sí, Ah, porque hubo una manifestación. sí. Ah, Sí, hijo, estábamos diciendo que estaba, ¿cómo se llama? Estaba grabando todavía. verdad que está grabando. Sí, va a quedar como se va a poder poner una fecha entonces. Ahí. Va a quedar con la actualidad grabada. Bien. ¿Pero una manifestación de gente de la universidad o de no? De gente No, no de la universidad, de la sí, universidad, de estudiantes. sí, de estudiantes, sí. Ya. Por, es por a propósito, es conmemoración de la muerte de Luisa Toledo. Sí, vi un letrero que decía eso a la entrada, sí. Sí. Pero alcancé a hacer clase, pero ahora cerraron entonces. O sea, como si está abierto Cerraron por el Grecia, bociñado. ahí. Ah, sí, parece que sí. Ahora Claro, creo yo que ya está alcancé a cerrado. entrar por Grecia, entrar y salir. Claro, eso fue después entonces. Claro. Justo alcancé a poder salir, entonces menos mal. Bien, voy a volver a compartir. Eso yo lo traté un poquito en el artículo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que publiqué allá en Teología y Vida, que se llama algo así como el conocimiento de sí, que lo tengo aquí en el eh, material docente. Seguramente lo han bajado la mayoría. Pero se me olvidó ahora el título, cómo es exacto. Que habla específicamente de este tema. Mm, Bibliografía secundaria. Claro, ser en relación y conocimiento de sí, en San Agustín y Plotino. Ah, ya, sí, creo que sí lo subió. Sí, Sí, y lo ese leí, lo parece. subí Sí, y veo que lo bajaron 34 veces, así que lo sí, creo que bajaron fue ya, me imagino que todos. Claro, Yo, ese tiene que ver con este problema. yo ese lo descargué, pero no estaba entendiendo dónde está la discusión. ¿Es aquí donde se presentan los elementos para entender ese texto? Porque ese no lo entendí, por eso. Sí, sí. Y yo la verdad que hace tiempo que no lo releo. Así uno se olvida incluso de las cosas que uno mismo escribe. Pero lo voy a releer para ver si, porque a veces uno cree que, claro, porque a lo mejor ahí empecé a pensar en esto y después pienso que ahí está todo lo que pensé después, pero a lo mejor no. Pero voy a releerlo y a ver en qué quizás necesita ser completado ese concepto. Mm, quizás no trata tanto el problema como de esta distinción eh, entre mente, conocimiento y amor en sí mismo respecto de lo que, respecto de ser tratadas como sustancia. Quizás no distingue mucho esas dos cosas o trata ese problema, pero sí, por ejemplo, habla sobre el tema del autoconocimiento, ahí como Mm. y su relación Claro, porque sí, claro, con la lo que sí afiliación del recuerdo ego. bien es que ese artículo está basado sobre otro libro del de Trinidad, que es el último libro, donde se habla del verbum cordis, del verbo de la Claro. mente, y cómo se genera el verbo de la mente. Claro, ese es un libro importante que recomiendo leer, a pesar de que ese no lo traduje todavía, pero igual se puede leer
en la versión de Arias. Porque ahí también Claro. ese libro es útil porque recapitula, como que tiene una recapitulación de varios conceptos centrales de toda la obra, porque el libro 15, el último libro, y entonces también Claro. el más maduro, digamos, que entonces vale la pena leer ese libro, sí, a pesar que la traducción tiene problemas, pero bueno, algo es algo, ahí se puede, igual se puede leer. Así que sí, esa sería una buena recomendación, leer el libro 15. Bien, vamos a abrir de nuevo. Va, el texto de Word. Tienen tiempo para recuperar un poquito, ¿no? Porque como empezamos tarde. Mm, sí, Sí, profe, yo yo sí. sí. Perfecto. Sigamos entonces, le damos otro poquito. Ah, 4, o sea, 6, 9. ¿A quién le toca? Son solamente entre dos. No me acuerdo quién leyó por último, si Eros o Sebastián. Creo que leyó Sebastián. Ah, ya le toca entonces a Eros. Eh, Dice, pero cuando la mente humana se conoce y se ama a sí misma, no conoce y ama algo inmutable, de modo, de un modo que cada hombre, hablando, expresa su mente atendiendo a qué cosa ocurre en sí mismo. De otro modo, en cambio, define la mente humana con una noción específica o general. Y así cuando me habla de su propia mente, si entiende o no entiende esto o aquello, y si quiere o no quiere esto o aquello, lo creo. En cambio, cuando dice una verdad de la mente humana específica o genéricamente, lo reconozco y lo apruebo. Por lo tanto, es evidente que una cosa es que cada uno vea en sí mismo lo que cree, lo que le crea que alguien que le dice, pero no lo ve. Otra cosa, en cambio, es ver en la misma verdad aquello que otro también puede ver, de los cuales una cosa ve que cambia a través del tiempo, la otra permanece en la inmutable eternidad. En efecto, no formamos por semejanza, viendo múltiples mentes con ojos corpóreos, la noción de la mente humana, sino que vemos en la inviolable verdad, a partir de la cual perfectamente, por cuanto podemos, definimos no como sea la mente de cada hombre, sino como deba ser en base a las razones eternas. Por lo cual, estamos forzados a admitir que también las imágenes de las cosas corpóreas, referidas por el sentido del cuerpo y de algún modo infusas en la memoria, a partir de las cuales también las cosas que no han sido vistas se piensan con imagen ficticia, ya sea de manera distinta como son o por casualidad tal como son, o bien las aprobamos o bien las reprobamos en nosotros en base a criterios de naturaleza completamente distinta que permanecen de manera inmutable por sobre nuestra mente. En efecto, también cuando recuerdo los muros de Cartago que he visto y cuando imagino los de Alejandría que no he visto y las mismas formas imaginarias prefiriendo unas a otras, las prefiero racionalmente. Firme y luminoso desde arriba está el juicio de la verdad y por su propio derecho está inmóvil con sus reglas inviolables y si es ofuscado como por una nube por las imágenes corpóreas, sin embargo no es completamente oscurecido ni confundido. Pero es diferente si yo bajo aquella niebla o de ella fuera separado como de un cielo límpido, o bien tal como suele ocurrir en los montes altísimos, gozando entre ambos del aire despejado, viera tanto de la luz serenísima arriba y las densísimas nubes abajo. En efecto, ¿de dónde se inflama en mí el ardor del amor fraterno cuando escucho que algún hombre ha tolerado los tormentos más duros por la belleza y la firmeza de la fe? Y si ese hombre me es indicado con el dedo, deseo tomar contacto con él, conocerlo, establecer una amistad. Por lo tanto, si se da la posibilidad, me acerco, le dirijo la palabra, converso con él, expreso mi afecto hacia él con las palabras que puedo y recíprocamente quiero que en él se dé y se exprese el afecto que él tenga hacia mí y entretejo un abrazo espiritual basado en la creencia, puesto que no puedo investigar tan rápidamente y ver a fondo su interioridad. Amo, por lo tanto, al hombre fiel y fuerte con amor puro y fraterno, pues si entre nuestras conversaciones se me revelan,
o incauto de algún modo se delate o se crea equivocadas incluso acerca de Dios y también aquello de ser algo carnal y haya soportado aquellos tormentos por tal error, ya sea por la codicia de una ganancia esperada, ya sea por una vana avidez de la alabanza humana, enseguida aquel amor por el cual era traído hacia él, ofendido, ofendido como rebotando y retirando de un hombre indigno, sin embargo permanece en aquella forma en base a la cual lo había amado creyéndolo tal, a no ser que quizás ahora lo ame en vista de que llegue a ser tal como había creído, una vez averiguado que no era tal. Pero en ese hombre nada ha cambiado. Sin embargo, puede cambiar para llegar a ser lo que yo había querido que él ya fuese. Por otro lado, en mi mente ha cambiado, por cierto, la estimación misma acerca de él, que era de un modo y ahora es de otro modo y del mismo amor, que ha bajado desde la intención de disfrutar hacia la intención de aconsejar, bajo la orden superior de la justicia inmutable, pero la forma misma de la verdad, firme y estable, en la cual podía disfrutar del hombre queriéndolo bueno, como también me preocupo de que sea bueno, gracias a la misma luz de la incorruptible y purísima razón, inunda con imperturbable eternidad a la vez la visión de mi mente y esa nube de la imagen interior que veo desde arriba cuando pienso en el mismo hombre al que había visto. Del mismo modo, cuando vuelvo a pensar en el arco que se curva con belleza y armonía, que vi, por ejemplo, en Cartago, una cierta cosa anunciada a la mente por medio de los ojos e infundida en la memoria, produce produce una visión imaginaria, una imagen mental, pero observo otra cosa en la mente, según la cual aquella cosa me gusta y a partir de la cual, incluso si no me gustara, la podría corregir. Por lo tanto, juzgamos de estas cosas según aquella y la vemos con la mirada de la mente racional. Pero estas cosas o bien las tocamos como presentes con el sentido del cuerpo, o bien recordamos las imágenes de las cosas ausentes fijadas en la memoria, o bien a partir de de esa semejanza estas fingimos como tales cuales nosotros mismos, si quisiéramos y pudiéramos, haríamos también en práctica, de un modo imaginarnos con la mente las imágenes de los cuerpos, o viendo seres corpóreos por medio del cuerpo, de otro modo captando con la inteligencia pura, por sobre la mirada de la mente, las razones, el arte de inefable belleza de tales figuras. 7, 12. Sí, paremos un rato porque hay mucho texto. Le toca resumir a Sebastián. Sí, profe, estaba pensando ahora y tengo que admitir de que no entendí tanto el texto, esta ¿No? parte. No entendí tanto, entendí como la primera parte, en tanto que existe claramente en la mente una relación inmediata con una relación con aquellas características de la sustancia, pero de ahí a más abajo me empecé a perder un poco, así que no sé cómo resumir. Mm. Bueno, él parte haciendo la distinción, ¿no?, entre lo que se conoce y aquello por medio de lo cual se conoce, ¿no? Por ejemplo, la mente humana se conoce y se ama a sí misma, ¿no? Y entonces se conoce como algo mudable, ¿no? No conoce y ama algo inmutable. O sea, ella se conoce y se ama como algo mudable. Eh, pero mm, pero todo eso lo ve, ¿no?, en la verdad que sí es inmutable, ¿no? Es evidente que una cosa es que cada uno vea en sí mismo, claro, yo puedo ver en mí mismo algo, o puedo creer algo que me dice otro, que es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver en mí mismo que pienso ciertas cosas, o puedo creer lo que tú me dices de lo que tú piensas, pero puede ser que no sea así, pero yo lo creo porque te creo a ti. Si tú me dices lo que piensas de un cierto tema, ¿no? Entonces yo, pero en todo caso, en ambos casos, ya sea que lo vea o que lo crea, ¿no?, siempre lo hago a la luz
de la verdad, que está en la inmutable eternidad, ¿no? Claro, es diferente, evidentemente hay diferentes tipos de conocimiento. Una cosa es conocer, por ejemplo, lo que tú piensas, otra cosa es conocer que tú tienes una mente, ¿no? En base a la noción de mente que tengo a partir de mi mente, y por lo tanto elaboro a partir de una noción abstracta de la mente humana y después te la aplico a ti. Pero en todo caso, estas distintas formas de conocimiento, todos se pueden hacer, ¿no? En base a la inviolable verdad, ¿no? A partir de la cual perfectamente definimos, ¿no? No cómo sea la mente de cada hombre, porque eso no lo podemos saber, cómo es la mente de cada hombre, pero pues, sí podemos decir cómo debe ser en base a las razones eternas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos, independiente de que lo que tú me digas de lo que sientes, lo que piensas, cuáles son tus sentimientos, cuáles son tus ideas, yo puedo tener una idea metafísica en base a la cual yo conozco la estructura de la mente en general y por lo tanto también de tu mente, de la mente de cada uno. Y así yo puedo entonces decirle cómo debe ser, ¿no? O sea, puedo decirle, por ejemplo, que debe amarse a sí mismo, que debe amar al prójimo, que debe amar la justicia, que debe amar la verdad, etcétera, etcétera. O sea, puedo decir una serie de cosas que simplemente las defino, ¿no? En base a cómo debe ser la mente, a cómo la mente es. O sea, primero cómo es y después cómo debe ser, ¿no? Tengo que saber cómo es ella estructurada y por lo tanto, en base a eso, yo sé cómo debe ser, o sea, qué cosa tiene que llegar a ser, dado que ella es un ser que conoce y que ama, entonces puedo partir diciéndole que tiene que conocer la verdad, tiene que amar el bien, entonces tiene que esforzarse por comprender la verdad, esforzarse por hacer el bien, en definitiva, ¿no? Más allá de después de los detalles, cómo eso puede aplicarse a las distintas circunstancias, ¿no? Hay algo en el chat. Este deber es un comportamiento, o sea, no, el deber como tal es el mandato a comportarse según ese comportamiento. No, no es el comportamiento mismo en concreto, sino que es la idea del deber de lo que hay que cumplir. ¿Eros? Ah, no, ¿tú levantaste la mano? Sí, Sí. sí, igual me llama un poco la atención, quizás la manera en que se podría como responder a esta idea de cómo es posible entender al otro, o eh, teniendo presente de que el otro es alguien ajeno a mí, como un mundo diferente al mío. O sea, igual, por ejemplo, dentro del existencialismo se plantea esa pregunta, o sea, ¿cómo es posible llegar al otro? Mm, Eh, y aquí siento que como a partir de todos estos supuestos del autoconocimiento, de estas verdades impresas, quizá de cierta manera igual como que se puede encarar esa pregunta, eh, eh, se puede encarar la pregunta, o sea, es posible encarar, o sea, desde este punto de vista y se puede llegar, bueno, con los respectivos límites, llegar a postular a la idea de que es posible como esta comprensión intrahumana. Eh, no sé qué opinas claro, al porque en respecto. el fondo esto es como... Espera, que voy a prender la luz porque... Em, claro, es importante eso porque permite tener una base para la misma comunicación, ¿no? Claro, Claro que obviamente siempre tiene parte necesaria en la comunicación humana el creer. O sea, si hablo contigo tengo que partir de algún modo creyendo, porque si no, claro, claro, si parto no creyendo todo lo que tú dices de ti mismo, entonces no, digamos, no puede haber comunicación. Claro que después puedo yo investigar más y tratar de ver si tú lo que tú dices es coherente, digamos, en base a cómo lo puedo interpretar, etcétera, ¿no? Pero esta estructura metafísica me da un marco que permite igual orientar, ¿no? Aunque yo
no alcance a quizás a conocerte demasiado, porque eso siempre es muy difícil. Pero igual puedo decir cosas que ayudan a que uno después la encuentre en uno mismo, ¿no? Y después la aplique, la pueda aplicar a uno mismo. Porque en el fondo lo que uno dice del exterior no es que entra por sí mismo, es una invitación a descubrirlo dentro de uno mismo, porque no hay otra forma, ¿no? Entonces, claro, yo digo, tienes Claro, que querer el bien, pero claro, uno después tiene que aplicarlo. Quizás, claro, se pueden corregir ciertas falacias, o sea, se pueden dar efectivamente ciertas como directrices que permiten corregirlas como lo que pueden ser las falacias más comunes, ¿no? Pero este esquema metafísico es importante porque te da el horizonte hacia el cual avanzar, ¿no? Por ejemplo, eso mismo de que tienes que ser algo, o sea, que efectivamente esta dimensión ética es real, por ejemplo, y no es una mera cosa psicológica, ¿no? Como que podría uno pensar en base a otro tipo de pensamiento, otro esquema que, por ejemplo, que el deber no existe, que es algo simplemente no psicológico y uno tiene que tratarlo quizás no sé, con fármacos, si uno tiene o sea, pueden tomarse evidentemente caminos muy distintos según este esquema de base de que yo tengo, porque yo puedo creer que tengo un problema psicológico, puede que lo tenga, pero puede ser que este problema psicológico últimamente esté fundado en un problema metafísico, o sea, en un problema, en el fondo, ético que tiene que ver con las opciones que tomo, con cosas que dependen de mi libre albedrío. Puede que sea en parte de un modo, o sea, que en parte pueda depender de problemas psicológicos que vienen, no sé, de experiencia tal y tal, ¿no? Pero muchas veces estos problemas se iluminan mucho si se ven también con el aspecto ético que hay detrás, ¿no? claro, Mm, sí, Mucho de lo que yo creo que sí, muchos de los que se suelen calificar como problemas psicológicos en realidad son problemas éticos, son problemas espirituales que solucionarían el problema psicológico si se aclarara el aspecto ético. Y cuando uno claro, entonces está realmente buscando el bien, etcétera, muchos problemas se solucionan, ¿no? Que a lo mejor uno intenta solucionarlos por otros caminos. sí, estoy de acuerdo. Entonces sí, yo creo que es muy importante. Tenemos, yo creo, o sea, resentimos mucho, hay toda una tradición en la época moderna de muchos como psicologismo, como que solucionar, claro, la mente humana como si fuera, claro, un organismo que en sí mismo, como se absolutiza, como que en sí mismo tiene que funcionar, pero no se toma en cuenta que la mente humana está hecha para este dinamismo de conocer y de amar. Y si estas cosas están trancadas, que o sea, si hay cosas que yo debería conocer y no las conozco, debería amar y no las amo, entonces el mecanismo se rompe porque, o sea, no se rompe, pero se deforma, porque, claro, no tengo claro para dónde va el auto. Claro, Mm, Bien. Entonces, claro, bueno, y después aquí sigue insistiendo en el tema que es el más importante, quizás, ¿no? Que distingue siempre, ¿no? Las cosas que son vistas, ¿no? Y son interpretadas, son conocidas, a los criterios, ¿no? Que son de naturaleza completamente distinta. Yo puedo tener la imagen de Cartago, ¿no? Pero otra cosa es el criterio con el cual la juzgo. Mm, ¿Con qué palabra está traduciendo criterio? Me interesaría averiguar, que es capítulo 10. Este 10 es cortito, ¿eh? Como en la mitad del 10. Regulis. Claro, son las reglas inmutables, ¿no? Ali somnino regulis supramentem nostram
incommutabiliter manentibus, en base a criterios de naturaleza completamente distinta. Ali somnino, literalmente, claro, reglas completamente otras. Claro, yo le puse en este caso, me tomé la libertad de agregarle de naturaleza completamente distinta. Voy a poner el texto original por si esto se publique sin texto al frente. Sería, literalmente dice, ali somnino regulis, que traducido literalmente sería de reglas totalmente otras. Pero otras se refiere a que son de naturaleza distinta a los entes contingentes, ¿no? Regulis supramentem nostram incommutabiliter manentibus. Que resume, en muy pocas palabras, uno de los conceptos más fundamentales. Y entonces, claro, se comparan con la luz del sol, ¿no? Es diferente si yo bajo aquella niebla o dentro de ella, claro, la niebla serían los seres contingentes, ¿no? En esta niebla en que estoy de los seres contingentes, que conozco siempre de una manera más o menos confusa, aproximada. Pero arriba, ¿no? Está el sol, ¿no? Arriba, tal como suele ocurrir en los montes altísimos, ¿no? La cima de los montes, entonces está entonces la luz despejada del sol. Viera tanto a la luz serenísima arriba y las densísimas nubes abajo, ¿no? O sea, la mente está como en la mente es como si fuera la cumbre de un monte, que de la cumbre de este monte se ven las nubes abajo, pero también se puede ver la luz despejada arriba, ¿no? O sea, se puede saber que hay unos criterios, unas reglas últimas que son los que permiten comprenderlo todo, y abajo, ¿no? Las nubes, que son algo que podemos conocer relativamente, ¿no? Y después da el ejemplo, este ejemplo que le gusta mucho, que lo hace en varias partes, ¿no? Claro, por ejemplo, una persona que es parte de los seres contingentes, por lo tanto está en este paisaje como de niebla, yo puedo creer ver, ¿no? En ese hombre un hombre bueno. Me cuentan que es bueno, parece bueno. Y entonces empiezo a quererlo. Y lo quiero conocer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, después puede que quede decepcionado, ¿no? Porque puede que eso que decían era falso, ¿no? Que él mismo no era lo que parecía, ¿no? Que quizás puede ser que él crea cosas equivocadas o que desea algo carnal, etc. Y entonces, aunque aparentemente haya hecho algo muy positivo, por ejemplo, en este caso haya soportado tormentos, etcétera, por testificar la fe o por alguna otra cosa, aparentemente ha hecho algo muy bueno, pero puede que lo haya hecho con las motivaciones equivocadas. A lo mejor parece un mártir, pero en realidad es un embustero que, digamos, que se encontró en esa situación y, digamos, por otros motivos, por la codicia de una ganancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, este amor con el que yo me sentía atraído como que rebota, rebota y vuelve hacia mí, retirado de un hombre indigno. Sin embargo, permanece en aquella forma en base a la cual lo había amado, creyéndolo tal. O sea, el amor como tal no permanece, porque es amor al bien, en definitiva, ¿no? Y el bien como tal permanece. Salvo que no significa que no tenga que amar más a la persona, solo que ahora la tengo que amar de un modo distinto, porque la amo, ¿no? Ahora en vista de que llegue a ser tal como había creído. Claro, no significa que ahora lo tengo que odiar,
significa que tengo que redirigir esto, que entre paréntesis siempre pertenece a lo incierto, también puede que me esté equivocando ahora, digamos. Pero bueno, independiente de eso, suponiendo que sea verdad, tengo que amarlo igualmente, pero de otra forma, ¿no? Porque ya no lo tengo que amar porque es bueno, sino para que sea bueno, ¿no? Como lo habíamos visto también en la clase pasada o antepasada, ¿no? Tengo que amarlo como es, pero también para que sea como debe ser, ¿no? Sin embargo, puede cambiar, ¿no? Para llegar a ser lo que yo había creído que él ya fuese. Claro, y evidentemente ha cambiado la estimación que tengo de ese hombre, pero no puede cambiar la forma misma de la verdad, ¿no? Firme y estable. En la cual podía disfrutar del hombre creyendo lo bueno. Cuando yo disfruto de un hombre creyendo lo bueno, en definitiva, estoy disfrutando más de la bondad y del bien y de la verdad en sí que de ese hombre a la cual se lo aplico. Porque en el fondo es eso que yo amo en ese hombre principalmente y con mayor certeza, ¿no? Y si ese hombre resulta que es malo, no cambia lo fundamental, porque sigo amando lo bueno y ahora lo amo para que sea, ¿no? Como también me preocupo de que sea bueno. Siempre gracias a la misma luz de la incorruptible y purísima razón, que inunda con imperturbable eternidad, a la vez la visión de mi mente, ¿no? Y esa nube de la imagen interior que veo desde arriba cuando pienso en el mismo hombre al que había visto, ¿no? El hombre como mudable pertenece al mundo, al nivel de las nubes, que se ven de forma siempre como incierta, ¿no? Pero la luz que está arriba, esa es siempre igual y siempre la puedo ver de un modo claro. Bien. Profesor, yo me tengo que retirar en estos momentos. Sí, ya son 10 para las 2, ya recuperamos casi todo, así que podemos estar satisfechos. Entonces mañana seguiríamos con esto mismo. Porque yo creo que alcanzaríamos a, no sé si terminar el 9, pero si no lo terminamos esa semana, podríamos hacer una clase después adicional, la otra semana. Yo Bien. creo que para mañana no le voy a poder confirmar a la clase, profesor. Es que Ah, tengo que ya. preparar unos trabajos y una ayudantía el viernes. Ah, ok. ¿Y el Entonces, resto de ustedes pueden? Emilio, Sebastián. Yo sí. ¿Sí? bueno, Perfecto. Si tenemos un quórum de 3, ¿hay alguien más que puede? Sebastián, Emilio. Yo puedo, profe, yo voy. Sebastián. Ah, ya, sí, ahí con 3 ya tenemos quórum. Contándome a mí. Sí. Y ahí puede que se sumen más. Ah, aquí hay algo que llega en el chat. También puede Emilio. Ya, perfecto. Ya, excelente. Listo, mañana nos vemos, salvo que con Eros. Y después, pero espero que esta semana sí nos veamos en quizás Rosmini. sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, perfecto. Un gusto. Chao. Que estén bien. Gracias, profe, que estén bien todos. Chao. Gracias. Chao, profe, chao, gente, que esté bien. Chao.